noche vamos a entrar al capítulo 7, donde vamos a ser libres también de algo, y nos toca la libertad de la ley. Es un pasaje que es un punto de equilibrio de lo que debe ser en la vida del creyente, ¿verdad? Y esperamos en Dios que Dios les ministre a sus vidas como me ha estado enseñando a mí. Romanos 7, del 1 al 6, perdón. Estoy aprendiendo a manejar esto, hermanos. Así que esperemos que las cosas funcionen bien. No sale lo que quiero, pero está bien. Será poco a poco. Usaremos sino que acá la letra es más pequeña y ya los ojos no me ayudan como me deben ayudar. Vamos a ver, Romanos 7 del 1 al 6 dice la palabra del Señor: ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñoreará del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando frutos para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que si vamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la ley. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hora. Señor, solo tu Espíritu Santo puede alumbrar nuestro entendimiento y hacernos comprender esta preciosa palabra que puede traer libertad a nuestra vida, a nuestro espíritu, a nuestra mente y a nuestra conducta cada día. Romanos es un libro que nos revela, Señor, toda la obra preciosa de Cristo en medio de una generación maligna y perversa para aquellos que vamos a llegar a ser hijos suyos. Enséñanos, Señor, en esta tarde a comprender esta verdad y a vivirla y a ser libres, pero con la libertad que Cristo trae a nuestra vida cuando su luz nos alumbra. Ayúdame, Señor. Reconozco mi insuficiencia, mi incapacidad, mis limitaciones, oh Dios, pero dependo de la guianza y de la potencia de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, mis amados. Hay que ir aprendiendo a usar la tecnología porque si no, fuimos, ¿no? Entonces, aquí, con la ayuda de Dios, tenemos un tema que es importante: libres de la ley. Cuando la semana pasada terminábamos el capítulo 6, hay una pregunta que queda bien remarcada en el 6:22. Si ustedes y yo miramos el 6:22, dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado. ¿Se dan cuenta? Todo el capítulo 6, ¿de qué trató? De cómo éramos libertados del pecado. ¿Cómo éramos libertados del pecado? Y usa ¿qué simbolismo? ¿Qué simbolismo para ilustrarnos, Pablo, nuestra libertad del pecado? ¿Por medio de qué? Carlita les va a jalar las orejas, ¿eh? Lo explicó muy bien. Pero los capítulos, desde el capítulo que comienza el capítulo 6, claramente toma un simbolismo. ¿Qué simbolismo? Chicos, entonces vamos a volver a hacer el capítulo 6. No, mentira.
Recuerden que si vivimos, decía que si vivíamos antes, ¿verdad?, en el pecado, ¿cómo fuimos libertados? ¿Por medio de qué fuimos libertados? Ya eso lo hemos visto. Hasta aquí ya deberíamos estar claros en cómo hemos sido libertados. ¿Cómo hemos sido libertados del pecado? ¿Por medio de qué? Miren el 7.4, ¿ah? Les voy a adelantar un poco el mensaje. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley, ¿mediante qué cosa? ¿El cuerpo de quién? De Cristo. Estar muertos al pecado y estar muertos a la ley, en los términos que Pablo lo está expresando, es lo mismo que dice aquí en el libro de Romanos en el capítulo 6. Por el simbolismo del bautismo, cuando somos sumergidos, ¿qué pasaba? ¿Qué simboliza? Todos hemos sido bautizados, al menos los que han sido bautizados. Que morimos al mundo, que morimos a nuestra vieja vida, que morimos a nuestra antigua manera de vivir. Entonces, si no entendemos eso, podemos seguir estudiando y estudiando y estudiando Romanos y entrar a otro capítulo, pero de verdad no estaría pasando nada en nosotros y todavía ustedes se quedan como en la luna cuando les hago preguntas que debían hablar a voz en coro. ¿Qué significa que estén muertos al pecado? Lo han visto casi 3 sábados, creo. 3 expositores, 4 expositores han habido aquí de lo que significa que estamos muertos al pecado gracias a la obra expiatoria de Cristo Jesús. Porque si Él murió en la cruz, junto con Él nosotros también morimos. Pero de repente no hemos muerto y estamos bien vivos, ¿no? Entonces, si estamos bien vivos, ojalá que en esa tarde muramos. Amén. Y entendamos que Pablo le está hablando a una iglesia en Roma. El contexto histórico es bien importante. A mí me parece muy importante que entendamos el contexto siempre para poder comprender el tema, ¿no? Y lo primero que hice fue leer los últimos versículos. Y en Romanos 6:22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado, esa libertad del pecado nos traslada de un estado a otro. Por eso es que vamos a ver en el Romanos capítulo 7 un ejemplo del matrimonio. ¿Ya ve? No entenderíamos bien el ejemplo del matrimonio si no entendemos este verso 22, que es el contexto inmediato del pasaje, que dice: mas ahora, ¿no? Ahora ya, para Pablo asume, ustedes han comprendido, ustedes han entendido que lo que Cristo ha hecho en la cruz, Él ha llevado y cargado en ese madero todos nuestros pecados y todas nuestras transgresiones y rebeliones, y por haberle creído, por haberle recibido por la fe, Romanos 1, Romanos 2, que ya hemos visto, el justo por la fe vivirá, Romanos 3, el justo por la fe vivirá, la paga del pecado es muerte, pero ahora ya no estamos en condenación porque hemos pasado de muerte a vida. ¿Por medio de qué? De la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Ahora ya no estamos condenados por el pecado, ¿no?, que mora en nosotros, porque hemos muerto junto con Cristo. Pero no nos quedamos muertos con Cristo en la cruz. No nos quedamos ahí, sino el mismo verso nos va a decir que después resucitamos. Entonces, lo que Pablo está diciendo, ahora que hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. O sea, el tema, el asunto aquí en el capítulo 7 de Romanos, todo el capítulo, yo no lo voy a tocar 6 versos nada más, se trata de la nueva vida, cómo somos santificados, cómo vivimos ahora. Ya Cristo nos ha libertado, nos hemos arrepentido, hemos creído en Él, hemos sido perdonados de nuestros pecados, ¿verdad? Y ya no vivimos para pecar, vivimos para la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Pero no es tan fácil. Y entonces viene Romanos 7. Porque Romanos 7 nos va a hablar justamente de esa tensión en ser conscientes que ya el pecado no debe reinar en nosotros, no debe vivir en nosotros, no debe morar en nosotros, no debe tener el control de nuestra vida, no nos debe arrastrar a nuestra vida pecaminosa.
Pero al mismo tiempo somos conscientes que estamos vivos en la carne y que todavía hay cosas que están en nosotros que luchan en nuestros miembros. Pero antes, cuando vivíamos solo en la vieja naturaleza pecaminosa, vivíamos para pecar, por más que éramos conscientes que estábamos haciendo mal, lo hacíamos. Entonces, ¿para qué servía la ley? Y ahí viene lo que Pablo quiere enseñarnos en esta tarde, a lo que va a introducirnos en esta tarde para que podamos ser mucho más libres en esta hora. Miren qué importante. ¿Más ahora qué? ¿Ahora qué? La pregunta, quédense con esa pregunta. Ya, hemos muerto al pecado, dice Romanos 6, pero ¿ahora qué? Definitivamente hemos pasado de una relación a otra. Hemos pasado de una relación a otra. Antes estábamos vendidos al pecado, pertenecíamos al mundo pagano, pero ahora, como hemos muerto al pecado, no nos hemos quedado muertos, enterrados y sepultados, sino que hemos nacido a una nueva vida. ¿Entienden Juan capítulo 3? Ahora entienden Juan capítulo 3. ¿Por qué le dijo a Nicodemo? ¿Qué le dijo a Nicodemo? Eso se la sabe. ¿Qué le dijo? Fuerte. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. ¿Entienden ahora por qué le digo tienes que nacer de nuevo? Porque aunque tenía conocimiento y aunque conocía la ley y entendía que él era un maestro, él era alguien que tenía mayor conocimiento que el mismo Nicodemo. Tú eres un maestro porque todo lo que tú haces no lo hace cualquiera. Todo ese conocimiento, esa verdad que tú revelas, esos principios que tú enseñas no lo hace cualquiera. ¿Eres verdaderamente tú el Mesías? ¿No entiendes, Nicodemo? Estoy hablando de cosas que son básicas para alguien que conoce las Escrituras y no entiendes. Tienes que nacer de nuevo. O sea, en la carne nunca vas a entender estas cosas, pero en la nueva criatura sí. Entonces, hasta no entender que por medio de la obra de Jesucristo, por haber creído en Él, hemos muerto al pecado y hemos nacido de nuevo, no entendemos claramente que ahora tenemos un nuevo Señor. Ahora no es que hemos sido libres para decir, uy, qué chévere, ahora ya me voy a tirar una canita al aire, ya nadie me manda. No, ya no. Ahora vamos a aprender que pasamos de un esposo a otro. ¡Ay, qué libertad! Solo que antes teníamos un esposo tirano, malo, opresor, que nos humillaba, abusivo, misógeno. Ahora tenemos un esposo amoroso. Martin Lloyd-Jones dice, no lo he visto, pero he visto solamente el comentario que hace el doctor John Stott, dice que Martin Lloyd-Jones relaciona este pasaje con Efesios 5:25. Miremos Efesios 5:25, por favor, para que entendamos un poquito. Tengo que aprender a manejarme. Ya lo había ensayado en mi casa, pero ahora no me sale. Así que mi hijo me dijo, ensaya, mamá, ensaya. El jefe, el papi grande. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahí está el secreto, ¿ah? Porque vamos a hablar ahora de una analogía que va a usar Pablo sobre el matrimonio. Entonces, estamos libres, hemos muerto al pecado, pero esa libertad del pecado nos ha llevado ahora a tener un nuevo Señor que espera que la relación que tengamos con Él dé frutos de santificación. Dice, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Dos cosas ahí. O sea, en mi obrar, en mi caminar, en esta nueva vida, en este nuevo nacimiento, en este hombre libre del pecado, se debe comenzar a obrar, ¿qué cosa? La santificación. ¿Es lógico o no es lógico? Es lógico. Porque si estás libre del pecado, si antes, por ejemplo, eras ¿cómo le llaman ahora a los muchachos esos que tienen una novia, otra novia, otra novia, otra novia? ¿Ah? Pulpo. Bueno, ¿cómo le dirán ahora? No sé, ¿no? Antes eras así, le mentías a una chica, le mentías a otra, y una para la mañana, otra para la tarde, otra para el mediodía, y era un don Juan. En mi tiempo le decían don Juan. No sé si sirva ahora también. Eso era fruto de la carne, ¿no es cierto? Pecado. Pero ahora que has nacido de nuevo, te santificas. Ya no tienes una para la mañana, para la tarde, ni una para la noche, tienes una sola. ¿No es cierto?
y ahora andas derecho, ya no mientes, ya no le engañas. ¿Por qué se reirán algunos jóvenes? ¿Estarán en la antigua o en la nueva vida? ¿Cómo será? No sé. Deduzcan ustedes. Pero miren, entonces se cumple lo que dice la palabra, ¿no es cierto? Si estás en la nueva vida, obra en tu santificación. Tu conciencia, que antes te remordía y le decía, ya, ahora le dices, no, Dios, no puedo hacer esto. ¿Se dan cuenta? Ahora que va a haber una hora para la santificación. Y miren lo que dice Pablo, 7:1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. O sea, Pablo está diciendo, yo les estoy hablando a los que saben lo que Dios manda, a los que entienden lo que Dios ha mandado, a los que saben que la ley dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando amas a tu prójimo como a ti mismo, pues no eres adúltero, no eres mentiroso, no eres ladrón, no eres homicida, no eres... Todas las cosas negativas, todos los pecados que podría hacer contra mi prójimo, y honro a Dios, no tengo ídolos, le doy la honra al Señor, Él ocupa el primer lugar en mi vida, lo reconozco en todos mis caminos, le obedezco, ¿no es cierto? Ahí se cumple. Ahora, ¿qué había pasado? ¿Qué había pasado con la ley? ¿Qué habían hecho los fariseos con el afán de cumplir la ley? Según las tradiciones de ellos, pues le habían añadido, ¿no? Creo que, no sé, como 665 leyes más, 250 entre preceptos y subdecretos que tenían. Era imposible cumplir la ley. Era imposible cumplir la ley. Y entonces Pablo quiere que entiendan que decirles que estaban libres del pecado era decirles que estaban libres de la ley. Porque como ellos tipificaban algunas cosas nomás pecado y pensaban que las otras cosas sí las podían cumplir, creían que todavía podían llegar a agradar a Dios con esfuerzo humano. Y a nosotros nos ha pasado, ¿sí o no? Que hay cosas que entendemos, no, yo no puedo hacer esto o aquello, no lo puedo hacer como creyente, pero ahora gracias a Dios por el perdón que Cristo me ha dado, pues me puedo acercar a Dios. Pero sin embargo, muchos de nosotros aún pensamos que podemos ser buenos por nuestras propias fuerzas. O hemos calificado como alguna cosa que esto sí yo lo hago bien. Pero ¿qué dice el Señor? Que en nosotros no había nada. ¿Había algo bueno en nosotros? No había nada bueno en nosotros. Toda nuestra justicia, ¿cómo era? ¿Qué dice la Escritura? Como trapos de inmundicia. Así es que entender eso no era tan fácil, porque acá estamos con gente que conocía la ley y que toda su vida se había esforzado a cumplir en la ley. Entonces decía, soy libre del pecado y ahora me voy a santificar. Entonces en la mente de algunos estaba esto, va a ser fácil cumplir los 600 o 500 submandamientos que han puesto los rabinos. Y Pablo le dice, no, libre del pecado es también libre de la ley. Dice, hablo a quienes conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. O sea, la ley siempre te anda demostrando que no eres perfecto. Mientras tú todavía en tu mente piensas que puedes vivir bajo la ley y que puedes cumplir la ley, que tal vez con tu esfuerzo humano, no. Tú sabes que la ley siempre, ¿qué hacía siempre la ley? Demostrarle que no podían. Pablo decía, ya cumplí la primera, la segunda. Uy, pero cuando llegué a no codiciarás, dijo Pablo, ahí ya. Porque yo codiciaba de repente ser como fulano, como mengano. Y de repente no era una codicia mala, pero nosotros a veces a una codicia que según nuestro criterio no es mala, decimos, eso no es pecado. Para Dios codiciar es pecado. Punto. Entonces, Pablo dice, la ley tomaba autoridad en nuestra vida y siempre nos estaba, ¿qué hacía la ley? Nos estaba acusando, nos estaba juzgando, estaba todo el tiempo de nuestra vida diciéndonos esto está bien, esto está mal, esto lo has hecho medianamente, esto, hay mediocridad en esto que has ejecutado. La ley siempre estaba señalando nuestra pequeña soberbia, siempre. Entonces Pablo dice, siempre va a estar bajo ese señorío, pero la ley para ustedes ya no tiene ningún poder, ninguna autoridad. ¿Y qué hace Pablo? Dice, porque la mujer toma un ejemplo doméstico, toma un ejemplo casero
Y para ellos era más fácil entender que ahora, porque ahora las mujeres somos más sublevadas, ¿no? En ese tiempo, por ejemplo, una mujer que iba a pedir divorcio, una mujer no pedía, su marido le daba cuantas veces quería carta de divorcio, pero la mujer no. Entonces, para que entiendan en el contexto lo que está diciendo, es que había una sujeción, estaban ligados, había un yugo que solamente la muerte podía desligar ese pacto. Porque dice aquí, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. O sea, si queda algo en tu mente de que por medio de la ley tú puedes tener algún privilegio o puedes lograr alguna libertad, te equivocas. Porque la ley nunca fue formada para aquello, ¿verdad? Cristo dice, ahora vas a vivir bajo un nuevo régimen, bajo una nueva autoridad. Vas a dejar de estar bajo la presión de la ley. Eso era difícil para un judío, ¿saben? Estaba viendo en uno de los comentarios, decirle eso a un judío era imposible, porque recuerden que, ¿qué decía el Salmo 119? Que en la ley de Jehová está ¿qué cosa estaba en un judío? ¿Dónde estaba su deleite? En la ley. Porque cuando ellos en su esfuerzo humano lograban cumplir algunas cosas de la ley, así como nosotros decimos muchas veces, nos viene un orgullo santo. No hay orgullo santo, hermano, orgullo es orgullo y es pecado. ¿Se dan cuenta cómo nosotros santificamos las cosas según nuestros criterios? ¿No? Y entonces el judío, pues, se jactaba de eso. Y ahora le están diciendo que también tenía que ser libre de la ley, que no tenía que tener el peso de la ley, en la que debía producirle el gozo o alegría. Sí, eso les está diciendo Pablo. Ustedes han estado unidos a la ley de una manera increíble. Ustedes han sentido que su justificación ante Dios es por la ley. ¿Por qué tenía entonces que hacerles entender claramente, Pablo, que ahí no estaba su justificación? Porque la justificación solo viene por Cristo, porque no había justo ni uno. Y el único que nos había hecho hacer alcanzar justicia era Él. Entonces eso tenía que ser completamente quitado. ¿No se dan cuenta, hermanos, que nosotros muchas veces también, ¿no? Lo único que vemos cuando queremos, no entendemos que somos justificados por la fe, que el perdón que alcanzamos en Dios es solo por la gracia y la misericordia del Señor, que no es por ninguna obra en nosotros. Cuando tú todavía no entiendes bien eso, casi siempre dices, no, hermana, yo no quiero ir a la iglesia porque yo he estado mal. Que las otras veces que venía tú estabas bien. O sea, las otras veces eras tú quien venía, no era Dios quien te traía. Entonces uno a veces no es consciente, pero en nuestro subconsciente está tan entronado eso de nuestras propias fuerzas, nuestra propia justicia. Pero dice que nosotros somos justificados mediante Cristo Jesús. Ahí en el 6.14, vean el 6.14. Por eso les digo que es importante entender. ¿Qué dice el 6.14? Porque el pecado no se enseñoreará en vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Un nuevo régimen, una nueva era, una nueva dirección. Y ese nuevo régimen y esa nueva era tenía que ver con que íbamos a estar bajo otra autoridad. Y que claramente quedaba desterrado. Dice, así que si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. O sea, si tú quieres vivir con la ley y con la gracia, eres adúltera. Espiritualmente hablando. Si crees que puedes agradar a Dios con el esfuerzo humano y que yo cumplí esto, yo hice aquello, yo hice lo otro, y al mismo tiempo decir, no, todo es gracias a Cristo, para Dios eso es adulterio espiritual. ¿No lo habían visto así? Yo tampoco. Pero eso es para Dios. Eso es como tener dos maridos. Y Dios dice, no, o estás bajo la gracia, y todo lo que eres, por la gracia del Señor eres, y ya no te riges, pero hermana, entonces ya no cumplo la ley. Y ahí hay tres tendencias, ¿no?
los legalistas, los libertinos y los que estamos luchando toda la vida en este intermedio de Romanos capítulo 7, en que no es que no cumplamos la ley, sino que la ley en nosotros ya no es un ayo, sino que por amor a Cristo obedecemos la ley. Pero no porque la ley en sí mismo en nosotros ejerza presión, sino por agradar a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué diferencia, no? Mientras en el otro era una carga, un yugo, era una opresión, como dice aquí, ¿no? Porque la ley se enseñoreaba en nosotros y era un peso, ¿no? Y siempre con el dedo acusador nos hacía ver aquellas cosas en que fallábamos. Ahora, cuando cumplimos la ley, lo hacemos por gracia, lo hacemos con amor, lo hacemos por el Señor, ¿no? Lo hacemos gratamente. Antes de repente, porque la ley te decía, tienes que dar a tu prójimo, agarrabas y comenzabas a jalar. Un poquito de aquí, un poquito de acá. Esto ya se va a pasar, esto también lo pongo. Esto ya se va a pasar, esto también. Pero ahora por la gracia dices, no, por favor, tengo que dar esto, puedo tomar esto también. No, mi hermana lo necesita más. Es diferente cómo actúa el cristiano dentro de la gracia a cómo actúa el cristiano dentro de la ley. Es decir, no puedes actuar entre los dos señores. Definitivamente Pablo está diciendo porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido, ¿no? De todo lo que su marido le imponía. Así que si en vida del marido se uniera a otro, o sea, si tú quisieras decir, yo voy a ser cristiana, pero al mismo tiempo también no puedo dejar estas cosas, no el pecado, ya eres libre del pecado, ¿no? Sino que yo sí creo que por esto, y pones tu serie de reglas. Y hermanos, no quiero entrar al otro punto porque quiero que ustedes vengan el día 15 al culto de jóvenes que vamos a tener aquí en la mañana. Va a ser, creo que una reunión de líderes de AJEC, pero ahí habla claramente sobre la tiranía del hermano fuerte y del hermano débil. En donde, cuando tú no entiendes esto, tú vives casi siempre juzgando al otro, ¿no? ¿Cómo es posible que en esa iglesia no canten con su uniforme? Es menos espiritual porque no canta con su uniforme. Conviven la ley y la gracia. Se da la tiranía. Pero los dejo con eso para que vengan el día del culto. Va a ser Dios, estoy preparándome para eso, así que estoy en una tensión aquí que hay cosas que tendría que hablar ahora, pero tengo que cuidarlas para después. Porque dice claramente aquí, ¿no? Así que si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre. Es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. O sea, si tú tienes esa completa libertad de decir, yo ya no estoy bajo el régimen de la ley, porque con Cristo Jesús, Él ha cumplido la ley por mí. Ahora yo he resucitado en novedad de vida y ya no vivo por el régimen de la carne, donde mi esfuerzo humano tiene que lograrlo. Miren el verso 4, vamos a continuar. Así también vosotros, hermanos, Pablo llega a esa conclusión, míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, o sea, mediante la obra de Jesucristo. Ya la ley no pesa en ustedes, no es la que tiene autoridad y dominio sobre ustedes, sino que sois del otro, del que resucitó. ¿Quién resucitó de los muertos? Cristo. Así como Cristo venció la muerte, resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Qué nos ha dado Dios? ¿Qué nos ha dado Dios por medio de vencer la muerte en la cruz del Calvario? El poder de su Espíritu Santo. La nueva vida en Cristo Jesús. El nuevo nacimiento. O sea, es necesario nacer del agua y del Espíritu. Ahora las cosas que lo hacemos ya no obran en el poder de la carne, sino en el poder del Espíritu Santo que está morando en nosotros.
Ya no es en tus fuerzas, en tu impulso. Hay que vivir por eso con esa reflexión, con esa meditación constante, ¿no? ¿Soy yo, Señor, o eres tú? ¿Es lo que yo quiero, Señor, o es lo que quieres tú? Esto es, Señor, bajo mis parámetros, bajo mis cálculos. ¿Son los tuyos, Señor? Guíame, Espíritu Santo. Porque ahora dice claramente, para que seáis de otro. Ya no somos de nosotros mismos. Recuerden el verso 22, le dije que lo tengan como referencia. ¿Qué dice ya el verso 22? Hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea, Señor, ahora pertenecemos a otro, pertenecemos al Señor. Ya no somos dueños de nosotros mismos ni esclavos de nosotros mismos. Como dice, el que permanece en mí, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecerán en vosotros. Ya no como un ayo, ya no como una ley, sino como obra del Espíritu, como fruto del Espíritu. Dice que Él traerá memoria, Él les hace recordar las cosas. Mientras en lo otro dependemos del esfuerzo humano. Y acá es importante, hermanos, dice que es importante entender que la muerte y la resurrección de Cristo son las que constantemente deben estar en nosotros, ¿no? Y son las que nos hacen llevar fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, ¿se dan cuenta? Cuando estábamos en la ley o dirigidos por la ley y no estamos comprendiendo que ya hemos sido libertados de la ley por medio de la muerte de Cristo, todavía estamos andando en la carne. Todavía estamos andando en la carne. Porque todavía decimos, no, es que a mí no me parece. Yo creo que debe ser así. Es que, no, yo lo voy a hacer de esta manera. Todavía hay una preponderancia del yo, de cómo a mí me gusta, de cómo yo quiero, no como el Señor quiere. Porque andábamos en la carne. ¿Y la carne de qué nos hacía esclavos? De la ley. Porque la ley decía adúltero, fornicario, envidioso, celoso, codicioso, avariciento. Entonces nos tenía, como decimos, como el Perú, fregados. Fregazos, hermano, el Perú está. Entonces estábamos en el poder de la carne, sujetos a la ley, pecadores, muertos. Pero ahora dice que el fruto es nuestra santificación, estamos vivos para Dios, somos siervos de justicia y estamos en el poder del Espíritu Santo. Por eso es que después del verso 6 se debería pasar al 8.1, ¿no? Porque ¿qué dice el 8.1? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a ¿qué cosa? A la carne, sino conforme al Espíritu. Pero como hay dos tipos de personaje más, Pablo va a entretenerse aquí en el capítulo 7 para disgregar a los legalistas, a los libertinos y a los que verdaderamente andan en busca de la santidad de Dios. Yo voy a tocar solamente los legalistas, ¿no? Los que creen que en la ley, en ese esfuerzo a través de la ley, pueden alcanzar, ¿verdad?, su santificación. Pero la ley te esclaviza. La ley no trae libertad. Por eso Cristo vino a traernos libertad de la ley, hacernos entender que ya no podemos andar bajo esa autoridad, bajo esas reglas, ¿no? Ir sumando qué cumplo, qué no cumplo, qué hago, qué no hago. Cuando tú vives bajo el legalismo, de verdad, hermanos, vives bajo una situación de constante sufrimiento, porque el legalismo solamente trae en nosotros juicio. La ley es para juicio, no trae libertad. La ley solo trae señalamiento, acusación. Y eso es importante que tú y yo lo entendamos. Que entendamos que Pablo lo que nos está enseñando en esta hora es que nosotros ya no vamos a vivir según la carne, según las pasiones pecaminosas que eran por la ley. ¿Por qué? Porque la ley te decía, no hagas esto, no hagas aquello. Y jóvenes, ustedes son favorita palabra que le digan que no hagan para que lo hagan, ¿sí o no?
Eso es lo favorito en la juventud. No hagas esto, ya, ¿no quieres que lo haga? Lo hago. Así somos los jóvenes. Bueno, yo me siento joven también. Pero escuchen esto. Escuchen esto, amados. Dice la palabra del Señor que las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto de muerte. No, hijo, no hagas eso. No, justo no quiere que lo hago. Ay, mamá, miren el problema que me he metido en la pata, ya voy a ser papá y todavía no me canso. Las consecuencias, ¿no es cierto? Dice que esos frutos son muerte. Son muerte. Los frutos del pecado, de la ley que nos condenan, son muerte. Porque todo condenado, 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 condenado. No dice ahí, según la ley que infringió, según tal ley que infringió, según tal ley que infringió, tantos años de prisión, tantos años de prisión, tantos años de prisión. La ley no trae libertad, la ley condena. Y Dios quiere, Pablo dice, no pueden vivir con eso un creyente. Un creyente no puede vivir pendiente de eso. Un creyente debe ser un siervo de Dios guiado por el Espíritu de Dios. Y acá está la palabra maravillosa. Verso 6, y ahí vamos a terminar. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquello en que estábamos sujetos. O sea, si yo he creído por la fe, si yo me he comprometido y he creído que Cristo cargó, arrastró mis pecados, pagó en el madero, en esa cruz, y yo me he identificado con Él en su muerte, también en esa novedad de vida, en esa resurrección, me he levantado de entre los muertos, ya no para vivir bajo la ley, sino bajo la gracia de Cristo y bajo la promesa que Él me ha dado, que no me dejaría sola, que no estaría huérfana, que enviaría el poder de su Espíritu Santo para que esté morando en mí y me dé la victoria día a día. Por eso no podemos decir, ay, ven Espíritu Santo, lléname. ¿Dónde? No, si el Espíritu no está morando en ti, hermano, estás muerto. ¿Se dan cuenta que a veces decimos palabras porque no pensamos la fe? Y no puedes decir, ay, Espíritu, ven, ven. El Espíritu está morando en ti. Si el Espíritu no está morando en ti, no ha sido sellado. Pues la garantía de que eres un hijo de Dios es que el Espíritu Santo de Dios está morando en ti. Ahora, ¿tiene autoridad sobre ti como nuevo esposo? ¿Es el que guía tu vida como nuevo esposo? Recuerden que hemos salido de un marido patán, misógeno y todo lo que más que era la ley, a un esposo que dice Efesios 5:25, amoroso, cariñoso, tierno, amante, que nos cuida, que nos protege, que nos ve como vaso más frágil y que podemos venir plenamente confiando en Él, que Él nos va a guiar a toda justicia, a toda verdad, que Él nos va a encaminar. ¿Por qué? Dice claramente aquí, porque ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquello en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen, ¿qué dice? Nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. No el régimen viejo de la letra. ¿Qué quiere decir esto? Yo busqué dos textos que me encantaron. Romanos 2:29. Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¡Qué lindo! Porque ya hemos estudiado todo esto ya lo hemos estudiado, pero ese pasaje, por lo menos grábenlo, escríbanlo en los dinteles, en las paredes, ¿no? Ya no es bajo normas, bajo preceptos, bajo no te pongas esto, sí te pongas aquello. Es bajo un corazón afable, un espíritu generoso, donde obra el Espíritu de Dios, donde lo guíe el Espíritu del Señor, donde no hay temor, donde hay verdadera libertad en Cristo Jesús. Porque dice aquí claramente, mas viene la alabanza de Dios. Ya no nos preocupa ser aprobados por nadie, que nadie nos esté pasando la franela, sino ser reconocidos por Dios. Qué lindo, hermanos, ¿no? Tal vez aquí, de repente tú eres un joven esforzado, siempre estás tratando de hacer las cosas bien, pero nunca
nadie te dice nada, Rumi te olvida, siempre Benjamín se va con su manchita, por ahí está Christopher y toda la... Yo no. Y yo nunca entro y salgo y ni se dan cuenta que he llegado. Pero qué lindo que recibas alabanza de Dios. Que Dios sepa que has venido por Él, no por fulano, no por mengano. Que Dios sepa que estás en su casa para adorar y glorificar y honrar su nombre. ¿Cuántos anhelan eso? Yo lo anhelo, hermanos. 2 Corintios 3:6, otro texto favorito. El cual asimismo nos hizo ministros, que dice siervos de Dios, ¿no es cierto? Nos hizo siervos, no hay que decir ministro porque está bien difamado ese nombre en nuestro país, ¿no? O sea que si no la censura, no, nos ha hecho siervos, ¿no? Dice, el cual asimismo nos hizo siervos, competentes, ¿no? No incompetentes como para que lo voten, lo vaquen, ¿no? Cuidado, hermanos, que si Dios pasa, a ver si pasas el legislativo y de repente Dios te vaca, cuidado, porque Dios también prueba los que son suyos. ¿Ah? Competentes de un nuevo pacto. Estamos en un nuevo tiempo, ya no bajo la ley, ya no bajo el pecado. Estamos libres del pecado, estamos libres de la ley, pero estamos en una nueva era. ¿Cuál es esa nueva era? ¿Cuál es ese nuevo pacto? Ya no es letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu, ¿qué hace? Vivifica. El Espíritu, hermanos, te da un ánimo, te sobrepone, te levanta cuando estás caído, te anima cuando estás oprimido, te sientes como un león gigante cuando estás solo y en los momentos más difíciles, en los momentos más duros, te sientes que vienen ángeles y te llevan a la presencia del Señor. Joven, ¿cuántos necesitamos esa compañía? ¿Cuántos pueden sentir en esta tarde esa nueva vida y disfrutarla? ¿Cuántos sienten ese poder de Dios, que tienen un nuevo esposo? Bueno, todos son ustedes solteros, jóvenes preciosos. Pero ¿cuántos se sienten casados con Cristo? Unidos a Él, bajo su amor, bajo su cuidado. Porque eso significa que seas hijo de Dios. Eso significa que hayas resucitado juntamente con Cristo. Que Él esté a tu favor, que Él esté de tu lado, que Él te cuide, te guarde, te proteja y te dirija. Nos hizo siervos competentes del nuevo pacto. O sea, el que verdaderamente ha entrado libre del pecado y libre de la ley a una genuina relación con Cristo. ¿Qué significaba la ley? ¿Por qué dije que esta parte del 1 al 6 trata con el legalismo? Porque la ley solamente era una serie de prohibiciones. Los fariseos conocían la ley, los escribas conocían la ley, los saduceos conocían la ley y ellos se jactaban de haber cumplido hasta en la cantidad del diezmo de la pimienta y del comino. Y cuando iban al templo hacían pero caer las monedas. ¡Pam, pam, pam! Y el Señor lo mira y dice, las ofrendas de estos ni me agradan ni me gustan. Son falsos. Son hipócritas. Porque están cumpliéndolo externamente. La ley era algo externo. Estaba escrito en piedra. Pero Dios, ¿qué quería? Corazones de carne. Dios quería escribir esas leyes, esos mandamientos que nacieran del corazón, que la motivación saliera de adentro hacia afuera. Amén. Que esa expresión de amor, de amistad, de cariño, de respeto, salga del corazón, salga de adentro. Que no sea algo que solamente externo. Así es que ahora ya no estamos bajo la era de la carne, sino estamos bajo la era del Espíritu, bajo la era de la gracia, del Señor a favor nuestro. Él quiere que hayan cristianos donde la ley esté escrita en sus corazones. Yo estuve muy asustada porque sinceramente no me había tomado el tiempo para prepararme como quería en este versículo y había estado estudiando tanto Romanos 14 y un poco el 13 y un poco el 15. Y cuando lo vi dije, esto es pura claridad para mi mente que puede comprender ahora por qué nuestros corazones, ¿verdad? Cuando vienen al Señor y no comprenden que no es operando en nuestras fuerzas, que no es operando en nuestras habilidades, que no es poniendo
pautas, reglas o normas lo que conseguimos agradar a Dios, sino es viviendo una vida sincera desde adentro hacia afuera. No un amor aparente, no un amor fingido, sino desde adentro hacia afuera. Es que podemos tener esa vida, esa nueva era que agrada a Dios. No estamos sujetos, dice, de modo que no sirvamos bajo ningún régimen antiguo, que no hagamos porque sean reglas o normas o pautas, ¿no? No soy más santo porque hago determinadas cosas, o leo más, o estudio más mi Biblia, o leo más páginas. Cuando yo me pongo esas cargas, me pongo yugos y vuelvo a lo mismo. Y Pablo está diciendo aquí en Romanos, no te pongas bajo yugo nuevamente, ponte bajo el régimen del Señor, de ese régimen que es la nueva vida en Cristo Jesús. Tu nueva relación, ya no una relación porque con un checklist, hago esto, hago esto, hago esto, hago esto, sino ponte bajo esa relación de la gracia y del Espíritu. Esto lo van a entender mejor cuando lleven el capítulo 8, pero es importante que si hemos comprendido y hemos entendido que hemos muerto al pecado, también hemos muerto a la ley. Ya no es por reglas, sino es por amor que cumplimos estas reglas. Yo no podría predicar por obligación, no podría. Si predico, predico por amor. No es una carga, no es un yugo para mí predicar, es un gozo, es un deleite. Amo hacerlo. Es muy distinto cuando ya un pastor comienza a decir, ¡ay, tengo que predicar! Eso es ley. Ya se volvió ley, ya se volvió obligación. ¡Ay, tengo que tocar! ¡No, yo no quiero tocar tal día! Ya se hizo ley. Ya te has vuelto legalista. Lo estás haciendo por regla. En la nueva era, en el nuevo pacto con Dios, todo lo que hacemos para el Señor es ¿por qué? ¿Por qué? Por amor. Porque de tal manera amó Dios que dio a su único Hijo. ¿Y qué espera de nosotros? Amor también. Por eso dice, ya no bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no algo externo, sino del corazón. Ya no quiero más letra. Ahora quiero escribir mi palabra en tu corazón, que tú lo puedas hacer con sentimiento. ¿Qué dice cómo hacía Jesús? Jesús miraba a la multitud y ¿qué sentía? Compasión. Es una palabra compuesta. Se sentía cerca y le apasionaba quienes lo sentía cerca. ¿Tú sabes que Dios tiene pasión por ti? Yo sí siento el amor de Dios en mi vida. Yo sí siento que estoy unida a Dios. Si vivimos, para Él vivimos. Antes de ser cristianos, estábamos unidos a la carne, a nuestros deleites, a nuestras pasiones. Quiero esto, me voy a poner aquello, voy a usar esto, me siento bien, no me siento bien. Vivíamos unidos a la carne nos arrastraba, lo que veíamos, lo que comíamos, lo que sentíamos, vivíamos esclavos de la carne, al pecado y a la ley. Pero ahora estamos unidos a la obra del Espíritu en nuestra vida. Amén. Ahora estamos unidos a Dios por amor. Ahora debemos dejar que Él nos guíe. Debemos dejar que Él sea el que tenga la dirección. Heme aquí, Señor. Aquí estamos y haz como tú quieras. Vamos a orar. Fuimos provocados por la ley a hacer muchas cosas, pero damos gracias a Jesucristo. Amén. Que ahora hemos sido libres de esa provocación de la ley, libres de esa condenación de la ley. ¿Para qué? Para llevar frutos para Dios. Pero los frutos del Espíritu. Y si quieren saber cuáles son, Gálatas. Amén. Gozo, paz, paciencia, benignidad, cosas internas del corazón.
¿Estamos llevando frutos para Dios, jóvenes? Que Dios haya podido hacerles reflexionar en esta tarde. Padre, yo te doy gracias. Te amo, Señor. Y entiendo claramente que la obra es del Espíritu. Que tu poder y tu verdad alumbre la mente y los corazones de cada uno de los jóvenes que está aquí. Que muchas veces caemos en el legalismo. Habiendo comenzado por el Espíritu, terminamos nuevamente en la carne. Que no tengamos que decir, Señor, o que tengamos que decir, como dijo Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? De este cuerpo, Señor, que mientras está en vida tendrá una tensión constante, una lucha constante. Pero por la fe entendemos, es por la fe, Señor, que entendemos que ya no estamos ligados a la ley, que ya no estamos ligados a reglamentos humanos, sino, Padre, que tu palabra es ley en nuestros corazones por amor, por esa obediencia suprema, por esa libertad en Cristo Jesús. Hay gozo, hay deleite en nosotros en hacer tus estatutos y tus mandamientos. No son regla muerta para nosotros, no son ayo, no son peso, no son cruz, sino son libertad. Somos libres de la ley. Ahora estamos bajo la ley de la gracia, del amor y bajo el poder del Espíritu Santo. Una nueva era ha comenzado en nuestra vida. Que, Señor, a partir de ahora estos jóvenes puedan entender. Y los que no te conocen, alúmbrales, Señor. Alúmbrales. Alúmbrales. Los que no te conocen, alúmbrales, Señor. Tráelos a esa libertad que hay en ti. Tráelos a esa libertad que hay en ti. Gracias, Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis amados.